Muy bien, compañeros, vamos a trabajar ahorita programación. Entonces, bueno, primero decirles de que vamos a seguir trabajando con loops, pero vamos a ver algunas otras cosas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver algo que se conoce como paradigmas de programación. Pues un paradigma, compañeros, es una manera preconcebida de ver algo, es un prejuicio. El paradigma al final es lo mismo que un prejuicio, compañeros. Es como que ustedes no conocieran a algo o a alguien, ¿verdad? Pero ustedes ya se hicieron una idea de qué es, de cómo es, de qué hace. A eso se le llama prejuicio. Es como prejuzgar algo sin conocerlo. Entonces, pues eso es un paradigma, son prejuicios. Entonces, hay tres maneras o tres formas tres paradigmas de programación, compañeros. Bueno, de hecho hay muchos paradigmas de programación, pero vamos a ver ahorita tres. El primero es la programación imperativa. Lo voy a escribir aquí, ahorita les proyecto. Programación imperativa. Otra es programación funcional. Y la tercera es programación orientada a objetos. ¿Sí? Ahorita se los proyectos. Entonces, ¿esto para qué sirve? Pues esto define la manera en que nosotros vamos a programar. Eh, por ejemplo, pues nosotros hemos estado programando de la manera la primera, la que se llama programación imperativa. ¿Sí? Permítanme. Pues, ¿cuál es la programación imperativa? Pues es cuando yo le ordeno a la computadora que haga algo. Yo le doy un conjunto de instrucciones. A eso se le llama programación imperativa. Es como darle una receta, una serie de líneas. Primero ejecutar esta otra línea, después esta otra línea, después esta otra línea, y así sucesivamente. Este tipo de programación que es imperativa es la que hemos usado y es útil cuando hacemos programas pequeños, ¿sí? Como los programas que hemos estado haciendo, que son programas pequeños, pues este tipo de programación funciona. Pero, ¿qué pasa si yo ya quiero, por ejemplo, hacer un programa un poco más grande? Imaginémonos unas 100 líneas de código. Pues ese tipo de programación ya no es tan útil, la programación imperativa. ¿Por qué? Porque se vuelve muy complejo nuestro código, entonces nos va a costar, por ejemplo, encontrar los errores que nos pueda dar nuestro programa. Sí, va a ser difícil. También el mantenimiento. Por ejemplo, si yo quiero agregarle una nueva función, si yo quiero actualizar de tal cosa, tal parte del código, es complicado si yo lo trabajo con programación imperativa. Le repito, la programación imperativa es la que hemos estado usando, dándole línea tras línea de orden a la computadora para que haga algo. Entonces, hay otras opciones, hay otros paradigmas, otras maneras preconcebidas de programar, ¿verdad? Y una opción más es usar programación funcional. Y este tipo de programación funcional, si quieren, les voy a escribir aquí algunas definiciones. Eh, bueno, aquí les puse una definición más o menos de cómo sería la programación imperativa. Mientras que la programación funcional, compañeros, en la programación funcional, el programa se divide en subprogramas, ¿sí? Algunos de ustedes, compañeros, yo vi algunos sus programas y usaron programación funcional.
Entonces, en la programación funcional, compañeros, pues yo tengo mi programa grandote y lo divido en programas más pequeños, ¿sí? Es decir, un programa grande, pues lo divido en partes. Imagínense que quisiera hacer una calculadora. Pues entonces yo puedo, mi calculadora es el programa grande, pero yo puedo subdividir esa calculadora en programas más pequeños. Por ejemplo, un programa pequeño que haga las sumas, otro programa pequeño que haga las restas, ¿sí? Otro programa pequeño que haga las multiplicaciones, otro que haga las divisiones. Es decir, yo puedo dividir en subprogramas, muy parecido a cómo funcionamos nosotros, compañeros. Nosotros tenemos sistemas, por ejemplo, tenemos sistema digestivo, sistema respiratorio y tanta cosa, ¿verdad? Pero esos sistemas, pues, están divididos en subsistemas. Por ejemplo, el sistema respiratorio está subdividido en pulmones, en faringe, en, no sé, laringe y no sé ni qué más cosas, nariz. Esos son subsistemas porque los mismos pulmones son un sistema que pertenecen a un sistema más grande que es el sistema respiratorio, ¿ya? Y los pulmones, a su vez, se subdividen en programas más pequeños, perdón, se dividen en subsistemas más pequeños. Por ejemplo, se subdividen en células, ¿ya? No, incluso antes de subdividirse en células, los pulmones se subdividen en bronquios y en no sé qué más, alveolos y no sé qué más. Y esos alveolos se subdividen en subsistemas más pequeños, que serían las células, que son subsistemas más pequeños. Las células que al final son sistemas, porque la célula tiene sus partes, su núcleo, su nucleolo, sus ribosomas, no sé ni qué tanta cosa. Pues son subsistemas, entonces podemos ver de que un sistema, de que el mundo así es, compañeros, el universo, el mundo que conocemos, donde vivimos, así funciona. Son sistemas grandes, complejos, pero esos sistemas grandes y complejos están subdivididos en subsistemas más simples y más pequeños, y así sucesivamente. Pues el objetivo de la programación funcional es ese, es que el programa grande lo dividamos en programas más pequeños. ¿Qué ventaja tenemos? Bueno, pues que es más fácil el mantenimiento, suponiendo que yo quisiera cambiar alguna parte del programa, es más fácil. Suponiendo que el ejemplo de la calculadora, pues yo tendría que cambiar solo el de la suma, por ejemplo, y el de la resta, multiplicación y división no tendría por qué tocarlos, ¿ya? O cuando nos operan a nosotros, pues si nos operan del apéndice, solo es el apéndice, no nos están tocando nuestro corazón, nuestros riñones, ¿no? Porque están aislados los subsistemas. Entonces, esa es una ventaja, ¿ya? El mantenimiento, también la legibilidad de que es más fácil entender y encontrar errores cuando tenemos dividido nuestro programa en subprogramas, ¿sí? Ese sería el otro paradigma de programación y el que vamos a ver ahorita. Hay otro paradigma de programación y que lo vamos a ver más adelante. Y ese paradigma de programación se llama programación orientada a objetos, ¿sí? En programación orientada a objetos, compañeros, que no lo vamos a ver ya, pero aquí este paradigma, compañeros, pues se caracteriza por ver eh, los programas ya no como sistemas o subsistemas así de manera estricta, sino a verlo como objetos del mundo físico. Por ejemplo, aquí en este mundo físico hay objetos. Ustedes tienen su objeto celular y con su objeto celular ustedes están aquí en esta clase. Con su objeto celular o con su objeto computadora están en esta clase. Pero su objeto computadora pues necesita un objeto cargador para alimentarlo de electricidad, ¿ya? Pues aparte de eso tienen su objeto mesa
para poner su objeto computadora, ¿ya? Entonces, en programación orientada a objetos, compañeros, los programas en realidad ya no se ven como líneas de código, sino como objetos, como objetos que usamos cotidianamente. Yo uso mi objeto bicicleta para trasladarme a mi trabajo. Ustedes usan su objeto, su objeto pies para caminar. Usamos el objeto cama para acostarnos y el objeto sábanas o chamarras para taparnos, el objeto almohada para poner nuestra cabeza, etcétera. Entonces, en programación orientada a objetos, los programas en realidad se ven como objetos que interactúan entre sí, que hacen cosas entre sí para al final resolver un problema, ¿verdad? Entonces, este tipo de paradigma de programación orientada a objetos no lo vamos a ver ahorita, pero de hecho es el paradigma de programación más utilizado actualmente porque resuelve un montón de problemas de ingeniería. Hay muchos problemas al momento de estar programando, compañeros. Hay problemas que pareciera que no da la cabeza de cómo resolverlos. No hallamos cómo hacer un algoritmo para resolverlo. Entonces, al ver los programas como objetos del mundo que conocemos, es mucho más fácil resolverlo. Tal vez sea más fácil resolverlo porque como es el mundo donde vivimos y donde ustedes ya llevan 15 años, 16 años o no sé cuántos años viviendo en este mundo, entonces ustedes ya tienen idea de cómo funciona este mundo. Entonces, si vemos a los programas como objetos del mundo donde vivimos, es más fácil resolver problemas de ingeniería de software, ¿sí? Entonces, ese es el paradigma que más se usa. Muy probablemente, si ustedes trabajan como programadores, ¿verdad? Si estudian alguna ingeniería en sistemas o ingeniería en software, pues la mayoría de empresas usan lenguajes de programación donde se utiliza programación orientada a objetos. Python permite trabajar programación imperativa, que es lo que estamos trabajando. Permite programación funcional, que nos toca ver ahorita, y también permite trabajar programación orientada a objetos. Bueno, esto es solo como una introducción a la programación orientada a objetos. Ahorita nos vamos a enfocar a la programación funcional. Entonces hagamos un ejercicio. Voy a abrir mi IDE. Vamos a hacer un programa que nos va a pedir el que hemos hecho, que nos va a pedir la base y la altura y que nos va a hallar la base y la altura, perdón, y que nos va a hallar el área de el área del triángulo y del rectángulo. Entonces, repitiendo, ese programa nos va a pedir dos números. Bueno, yo ahorita no voy a hacer el diagrama de flujo. Si ustedes no entienden y me dicen, profe, no lo entendí, puedo hacer el diagrama de flujo. Y de lo contrario, pues voy a trabajar aquí directamente en Python, ¿sí? Si ustedes quieren, hacen el diagrama de flujo. Si no, no. Eso sería muy bueno. Si no están entendiendo, de nuevo le repito, me dicen, profe, mejor haga el diagrama de flujo porque no lo entendí. Y lo hago con mucho gusto. Bueno, entonces, viendo este programa grandote, que al final es un programa que nos va a pedir dos números, entonces, ¿qué funciones necesito crear? ¿Qué subprogramas necesito crear? Voy a crear un subprograma para pedir los números y guardarlos. Entonces, aquí en Python, para crear un subprograma se usa la palabra def. En realidad, a esos subprogramas se le llama funciones. Acuérdense que este tipo de programación se llama programación funcional. ¿Y por qué se llama programación funcional? Porque el programa se divide en subprogramas, que a esos subprogramas se les llama funciones. Entonces, yo tengo que crear mi primera función, mi primer subprograma, y le voy a poner como nombre pedir números. Bueno, así se crea una función. ¿Cómo se crea? ¿Cómo se crea un subprograma aquí en Python? Pues se crea anteponiendo la palabra def, después se pone el nombre de la función, se abre y se cierran paréntesis. Aquí podemos pasarle valores, de momento lo vamos a dejar vacío. Se escriben dos puntos, se presiona Enter
y de manera predeterminada queda una sangría. Yo escribí aquí paz. Paz significa que va a estar vacía. Entonces, de manera predeterminada, ahorita solo voy a escribir las funciones. Las voy a estar dejando vacía y después voy a ir escribiendo el código adentro. Entonces, ¿qué subprograma necesito hacer? Necesito un subprograma que me va a pedir los números. Necesito otro subprograma que me va a hallar área rectángulo. ¿Sí? Otro subprograma, ¿verdad? Otra función. Y necesito otro subprograma que me va a hallar área triángulo. Bueno, podría necesitar más funciones. De momento, bueno, no sé. Bueno, saben que sí, hagamos otra función. Un nuevo subprograma que me va a servir para mostrar los resultados. Bien. Tengo aquí mis 4 funciones, las voy a separar por un espacio. No afecta en nada, si quedan pegadas no pasa nada. Entonces ya tengo mis 4 subprogramas. Yo podría hacer un diagrama de flujo para la función pedir números, un diagrama de flujo para este otro. Tendría que hacer 4 diagramas de flujos, ¿ya? Porque son 4 subprogramas. De momento, como les digo, lo voy a trabajar directamente. Entonces le voy a pedir a la persona que ingrese los números. Entonces, aquí voy a tener un problemita. Bueno, pidámoslo de todas formas. Voy a poner aquí base y le voy a decir, perdón, base. Perdón, sería print. Ingrese la base y la altura. Entonces voy a crear mi variable base. Y aquí voy a guardar la base. Lo estoy convirtiendo entero. Y la altura también. Y aquí int. Ahí estamos. Este programa, su trabajo es pedir los números. Y lo está haciendo. Ya terminó su trabajo. Solo es eso. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora el problema que estoy viendo es y aquí es algo que va a pasar muy comúnmente. Compañeros, como es un subprograma, estas líneas de código solo existen aquí adentro de este subprograma. Es decir, si yo intento multiplicar aquí base por altura, me va a decir que base no existe y que altura tampoco existe. ¿Por qué me va a decir eso? Porque la base y la altura sí existen, pero no en este subprograma. Existen en este de aquí arriba. ¿Sí? No sé si se entiende. Entonces, estas variables solo existen aquí arriba, aquí abajo ya no existen. Es decir, yo podría decir otra vez base igual a 0. Y esta base no es la misma que esta otra, ¿sí? Porque esta variable pertenece a este subprograma y esta otra a este otro subprograma, aunque se llamen iguales, no es la misma. Es como que si aquí Profe, hubiera un estudiante que se llama Juan, pero hay otro Juan allá en quinto, pero no es el mismo grado. Entonces no es el mismo Juan tampoco. Lo mismo pasa aquí. Como son distintos subprogramas, entonces no es el mismo. ¿Qué podría hacer para solucionar esto? Bueno, hay maneras, una de las maneras es crear variables globales, es decir, una variable que exista en todos los subprogramas. ¿Y cómo hago eso? Pues escribiendo la palabra reservada global. Al escribir la palabra reservada global, esta variable
base y altura, pues ya son globales. Es decir, si yo escribo aquí base, el programa va a entender que sí es esta de arriba, porque es global. Es como que dijéramos Ricardo Arjona, pues Ricardo Arjona ya sabemos que es mundial. Entonces, aunque haya otro Ricardo Arjona aquí, pues ya sabemos que nos estamos refiriendo al cantautor. Ya es como que hubiéramos convertido esto en nombres públicos, ¿sí? Entonces, esa podría ser una solución, volver globales las variables. Entonces yo ya podría hallar aquí el rectángulo. Voy a hallar, por ejemplo, voy a poner área es igual a base por altura. La fórmula del área es base por altura, ¿verdad? Y voy a devolver ese resultado. Return área. ¿Sí? De nuevo, les recuerdo que los programas son como fábricas. Entonces, aquí, este es su programa que hace, pues, recibe la base y la altura, hace la operación y devuelve el resultado. ¿Y cuál es el resultado? Pues es el área. Es lo que yo les decía, yo voy con el carpintero, le doy material y el carpintero me retorna, me devuelve una mesa. Pues aquí estamos haciendo esto en hallar rectángulo. El programa, este es su programa, esta función, lo que hace es la operación para hallar el área y me está devolviendo ya el área completo. ¿Sí? Entonces, aquí en el área triángulo podría hacer lo mismo. O de nuevo área y base por altura partido 2. Pero sería así. ¿Sí? Y de nuevo return área. Ustedes dirán, pero me está devolviendo área aquí arriba y área aquí abajo. ¿Cómo sabe el programa que no es la misma área? Porque como no la volvimos global. Como el área no es global, entonces esta área, aunque esta variable que se llama área, no es la misma que esta otra área de abajo. En realidad, lo correcto como una buena, un buen principio de programación es de que aquí yo le debería poner área rectángulo o área R y aquí área de rectángulo o área T. Sería lo mejor, área triángulo, área rectángulo. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me hace referencia a que área R pues es el área del rectángulo y área T es el área del triángulo. Podríamos poner el nombre completo. Porque si no, después venimos en unos cuantos años, abrimos este programa y ya no nos acordamos cómo funcionaba. Entonces, una buena práctica de programación pues es sí ponerle los nombres de lo que tiene guardado adentro. Bueno, ahora compañeros, aquí en la función mostrar resultado, lo que vamos a hacer es imprimir. Entonces sería print. Y aquí, por ejemplo, voy a escribir el área del rectángulo es, concateno con una coma y aquí invoco a mi función que me va a hallar el área del rectángulo. Sería aquí, hallar área rectángulo. Abro y cierro paréntesis. Vean que cerré paréntesis 2 veces. ¿Por qué? Porque este primer paréntesis que estoy cerrando es de este paréntesis que estoy abriendo y este segundo paréntesis que estoy cerrando es de este otro que estoy abriendo. Híjoles, compañeros, ya se nos acabó el tiempo casi. Entonces, ahora démosle otra vez print el área del triángulo es e invoco de nuevo ahora al otro subprograma que sería hallar área triángulo. Y bueno, pues aquí casi que tendría mi programa terminado. Vean que mi programa grandote lo dividí en 4 programas pequeños. Un programa responsable de pedir los números y guardarlos, otro programa responsable de hallar el área, otro del hallar el área del rectángulo, otro responsable de hallar el área del triángulo y un último programa responsable de mostrar el resultado. Entonces, vean que es más legible
y vean que si me tira un error, yo voy a saber, bueno, mi error está en este subprograma o bueno, está en este otro. A diferencia de como lo habíamos trabajado, que era como una receta grande de línea tras línea, y les digo, funciona, pero ya con un programa grande, unos 100 líneas de código, de verdad que eso se convierte en un dolor de cabeza. Es más legible esto. Entonces, aquí hay algo que no hemos hecho. Vamos a invocamos las funciones. Acuérdense que las funciones son los subprogramas. Vean que yo escribí este signo de numeral y escribí esto. ¿Qué significa esto? Un comentario. Este es un comentario. Y este comentario solo al programador le sirve. El intérprete, que es el que convierte estas líneas en código binario, ceros y unos, va a ignorar este comentario. Cualquier comentario que escriban ustedes y que le antepongan el símbolo de numeral, lo va a ignorar, no lo va a tomar en cuenta. Entonces, a los programadores nos sirve como un comentario, un recordatorio, pero al intérprete, pues va a decir, esto es para los humanos, esto no se lo digo a la computadora, y lo va a ignorar, ¿sí? Todo lo que lleve este signo lo va a ignorar. Bueno, entonces invocamos a las funciones. Primero voy a invocar a la función pedir números, y entonces me va a pedir los números. Ahora invoco a la función pedir, perdón, esto ya está. Invoco a esta otra función para que me halle el área del rectángulo, y me va a hallar el área del rectángulo. Invoco a mi tercera función que me halle el área del triángulo. Invocarlas es como hacer que se ejecuten. Si yo no escribo esto aquí, no se van a ejecutar y mi programa me va a parecer vacío. Entonces, ahí estamos. Y por último, invoco a la función para mostrar los resultados. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues primero me va a pedir los números, después me va a dar el área del rectángulo, me va a dar el área del triángulo y me va a mostrar los resultados. Voy a correrlo y guardarlo. Permítanme, le digo que sí. Y lo voy a guardar aquí. Hijo de las... en el escritorio. Le voy a poner funciones. Y vean, entonces me dice ingrese la base y la altura. Ingreso la base, ingreso la altura. Y aquí me dio un error. Ah, bueno, aquí me está dando un error. Dice base por altura. Área R, base por altura. El nombre altura no se ha definido. Ah, bueno, ¿en qué línea es? Pues aquí me está diciendo que es en la línea 10. Vean. Entonces me vengo para acá. Me ubico en mi línea 10, 15, 10. Aquí está mi línea 10. Aquí está, línea 10. Y creo que mi problema es de que aquí también tendría que ponerlas globales, es decir, tendría que decir que son globales, global. Ah, no, es que no, está bien. El error es aquí arriba. Disculpen, disculpen, disculpen. El error es aquí de que es altura. Yo estoy poniendo altura. Es altura. Vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ver. Y me dice de nuevo, ingrese la base y la altura. Entonces ingreso base, ingreso altura. Y ya está, miren, el área del rectángulo es 20, el área del triángulo es 10. Y vean que sí funciona. ¿Sí? Entonces, de nuevo les digo, este es un paradigma, es decir, es una manera preconcebida de programar. Y vamos a hacer algunos ejercicios utilizando este tipo de programación, dividiendo nuestro programa en programas más pequeños. Y me sorprendió que algunos en la primera unidad ya sabían hacer esto. Qué bueno, porque entonces, pues no les va a costar trabajarlo así. No nos vamos a enfocar tanto en programación funcional porque nos vamos a dedicar a programación orientada a objetos, que es a donde sí vamos a dedicarle bastante tiempo, porque el otro año que miramos Java es un lenguaje de programación 100% orientado a objetos, compañeros. Entonces, yo necesito que ustedes ya tengan la lógica de programación de orientada a objetos para que ya no les cueste trasladarse a Java. Vamos a terminar ahí, compañeros. No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas, compañeros? Muy bien. Pues entonces nos vemos para la próxima clase. Feliz tarde.